Mensaje 2. El final del año de la buena voluntad y el año de las retribuciones, parte 2. Message 2, the end of the year of the Lord's favor and the year of the Lord's vengeance, part 2. Isaías 61 del 1 al 4. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Isaiah 61, 1-4. This is Holman Christian Standard Bible. The Spirit of the Lord God is on me, because the Lord has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and freedom to the prisoners, to proclaim the year of the Lord's favor and the day of our God's vengeance, to comfort all who mourn, to provide for those who mourn in Zion, to give them a crown of beauty instead of ashes, festive oil instead of mourning, and splendid clothes instead of despair. And they will be called righteous trees, planted by the Lord to glorify Him. They will rebuild the ancient ruins. They will restore the former devastations. They will renew the ruined cities, the devastations of many generations. En el versículo 2, el Señor da dos coordenadas temporales proféticas, referidas al tiempo futuro que es este tiempo. Estas dos coordenadas temporales son el año y el día. Estas se remiten a significados opuestos. El año se remite a la misericordia de Dios, que es su buena voluntad, su gracia, su favor, y el día, que no corresponde a un periodo de 24 horas, se relaciona con el juicio, lo cual se confirma en la expresión de venganza. In verse 2, the Lord gives two prophetic temporal coordinates referring to the future time, which is this time. These two temporal coordinates are the year and the day. They point to opposite meanings. The year refers to God's mercy, His goodwill, His grace, His favor. The day, which does not correspond to a 24-hour period, relates to judgment as confirmed in the expression of vengeance. ¿Qué es el año de la buena voluntad? Explicaré esto en el presente mensaje, pero antes quiero decirte dos verdades poderosas de las Escrituras. En su relación con la humanidad y con su pueblo, Dios siempre reveló calendarios desde el principio de la creación. Él nunca ha dejado eventos en una atemporalidad, en una nebulosa. 2. Las manecillas del reloj profético del Señor son el juicio. What is the year of the Lord's favor? I will explain this in this message. But first, I want to tell you two powerful truths from the scriptures. In His relationship with humanity and with His people, God has always revealed the calendars from the very beginning of creation. He has never left events in timelessness, in a nebulous uncertainty. And the judgment is the hands of the Lord's prophetic clock. I will give you some examples of the Lord's calendars. A continuación te voy a dar algunos ejemplos
de los calendarios del Señor, calendario de la creación, corresponde a 7 días, 6 días de la creación en todo, y al séptimo día el Señor descansó. Génesis 2, del 1 al 3. Adán pecó, traspasó el pacto, violó el día de reposo del Señor, el día de adoración. Después aconteció el juicio de Génesis 3. Todas las promesas quedaron bajo la maldición del pecado y la muerte. The creation calendar, it corresponds to 7 days, 6 days of the creation of all things, and on the 7th day the Lord rested. Genesis 2, 1-3. Adam sinned, transgressed the covenant, and violated the Lord's Sabbath, the day of worship. Afterwards, the judgment of Genesis 3 took place. All the promises came under the curse of sin and death. Calendario de Noé se remite a 120 años cumplidos, tras los cuales aconteció el juicio del diluvio. Hubo una cuenta regresiva de 7 días antes del cumplimiento de este juicio. Génesis 6, 3 y 7, 4. Noah's calendar, it refers to 120 years fulfilled after the judgment of the flood took place. There was a 7-day countdown before the fulfillment of this judgment. Genesis 6:3 and chapter 7 verse 4. Calendario de Abraham se refiere a los 400 años que el Señor le reveló a Abraham para la salida de Israel de Egipto, contados a partir de Génesis 21 del 8 al 9, cuando Ismael persigue a Isaac. Gálatas 4:29. Faltando 80 años para el cumplimiento de los 400 años, nació Moisés. Cuando éste cumplió sus 80 años y al cerrarse dicho calendario de los 400 años, el Señor ejecutó juicios sobre este país y todos sus dioses. Abraham's calendar, it refers to the 400 years which the Lord revealed to Abraham for Israel's departure from Egypt, counted from Genesis 21, 8-9, when Ishmael persecuted Isaac. Galatians 4:29. 80 years before the completion of the 400 years, Moses was born. When he reached 80 years of age, and when that 400-year calendar closed, the Lord executed judgments upon that land and upon all its gods. Calendario de Israel de los 40 años en el desierto. El mismo calendario fue juicio, porque los israelitas aborrecieron la tierra deseable, y el Señor hizo que el pueblo vagara por el desierto 40 años, durante los cuales destruyó a la generación incrédula y perversa. Salmo 106, 24. Israel's 40-year calendar in the wilderness. The calendar itself was judgment, because the Israelites despised the pleasant land, and the Lord caused the people to wander in the wilderness for 40 years, during which he destroyed the unbelieving and perverse generation. Psalm 106:24. Calendario para Nínive. El Señor estableció 40 días para la destrucción de esta ciudad, sin mensaje de esperanza. Jonás solo predicó el juicio durante la cuenta regresiva de 40 días, al final de la cual Dios aplicó el Yazab, es decir, detuvo el juicio y prolongó el tiempo de paciencia y misericordia. Esta acción de Dios hacia Nínive era un mensaje para Israel y para Judá, a los cuales el Señor les había enviado profetas sin cesar para que los amonestaran, demandándoles el arrepentimiento. No obstante, ni Israel ni Judá recibieron la enseñanza a través de Nínive, sino que continuaron en su pecado, en sus malos caminos.
Esta es la razón por la cual en Mateo 12:41 el Señor Jesucristo dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. The calendar for Nineveh, the Lord established 40 days for the destruction of that city without a message of hope. Jonah proclaimed only judgment during the 40-day countdown, at the end of which God applied the Yasaf, that is, he halted the judgment and extended the time of patience and mercy. This action of God towards Nineveh was a message for Israel and for Judah, to whom the Lord had continually sent prophets, admonishing and demanding repentance. Nevertheless, neither Israel nor Judah received the instruction given through Nineveh, but continued in their sin and evil ways. For this reason, in Matthew 12:41, New King James Version, the Lord Jesus Christ says, "The men of Nineveh will rise up in the judgment with this generation and condemn it, because they repented at the preaching of Jonah, and indeed a greater than Jonah is here." Calendario de Daniel. 70 semanas es el calendario vigente que termina con los 7 años de la tribulación. Esta es la culminación del juicio de este calendario, el cual inicia con la casa que es la iglesia. Primera de Pedro 4:17, Hebreos 10:30. Daniel's calendar, 70 weeks. This is the present prophetic calendar, which concludes with the 7 years of tribulation. This is the culmination of the judgment of that calendar, which begins with the house, that is, the church. 1 of Peter 4:17, Hebrews 10:30. Calendario de la iglesia. Este calendario tiene tiempos precisos, años, días y horas que el Espíritu Santo le revela a su iglesia santa. Sin embargo, la mayor parte de la iglesia ha negado dicho calendario debido a la apostasía y al sueño espiritual en que cayó parte del remanente que el Señor va a levantar en el arrebatamiento. Predicaré de estos calendarios en otros mensajes más adelante. The church calendar. This calendar contains precise times, years, days, and hours, which the Holy Spirit reveals to His holy church. However, the greater part of the church has denied this calendar because of apostasy and the spiritual slumber into which part of the remnant has fallen, the remnant whom the Lord will raise in the rapture. I will preach about these calendars in other messages later. Dentro del establecimiento de los tiempos que Dios decidió en su soberanía está el año de la buena voluntad, el cual no corresponde a un periodo de 360 o 365 días calendario, sino a un periodo caracterizado por la paciencia, la misericordia, el favor y la gracia de Dios. El Señor le ofreció a Israel el cumplimiento del año de la buena voluntad para salvación, pero este pueblo lo rechazó. Por ello, el Señor detuvo el programa con Israel e inició el de los gentiles en la iglesia. El Señor sabía que dicho rechazo acontecería, pero cumplió toda justicia. Leamos Lucas 4, del 16 al 30. Within the establishment of the times that God determined in His sovereignty is the year of the Lord's favor, which does not correspond to a period of 360 or 365 calendar days, but rather to a period characterized by God's patience, mercy, favor, and grace. God offered Israel the fulfillment of the year of the Lord's favor for salvation, but this people rejected it. Therefore, the Lord paused the program with Israel and began the program of the Gentiles in the church. The Lord knew
that this rejection would take place, yet he fulfilled all righteousness. Let us read Luke 4:16-30. This is Holman Christian Standard Bible. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: He came to Nazareth, where he had been brought up. As usual, he entered the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. The scroll of the prophet Isaiah was given to him, and unrolling the scroll, he found the place where it was written, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. The Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom to the captives and recovery of sight to the blind, to set free the oppressed, A predicar el año agradable del Señor. to proclaim the year of the Lord's favor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. He then rolled up the scroll, gave it back to the attendant, and sat down, and the eyes of everyone in the synagogue were fixed on him. He began by saying to them, Today as you listen, this scripture has been fulfilled. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? They were all speaking well of him, and were amazed by the gracious words that came from his mouth. Yet they said, Isn't this Joseph's son? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Then he said to them, No doubt you will quote this proverb to me, Doctor, heal yourself. So all we've heard that took place in Capernaum, do here in your hometown also. He also said, I assure you, no prophet is accepted in his hometown. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. But I say to you, there were certainly many widows in Israel in Elijah's days, when the sky was shut up for 3 years and 6 months, while a great famine came over all the land. Yet Elijah was not sent to any of them, but to a widow at Zarephath in Sidon. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. And in the prophet Elisha's time, there were many in Israel who had serious skin diseases. Yet no one of them was healed, only Naaman the Syrian. When they heard this,
Everyone in the synagogue was enraged. They got up, drove him out of town, and brought him to the edge of the hill that their town was built on, intending to hurl him over the cliff. But he passed right through the crowd and went on his way. En Lucas 4:19 leemos que el Señor Jesús fue ungido para anunciar el año agradable, es decir, el año de la buena voluntad profetizado en Isaías 61:2. Es de notar que el Señor Jesucristo lee Isaías 61:1, pero no sigue leyendo Isaías 61:2 completo, sino que se detiene en la parte del versículo que dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, que en Lucas 4:19 se traduce como a predicar el año agradable del Señor. In Luke 4:19, we read that the Lord Jesus was anointed to proclaim the year of the Lord's favor, that is, the year prophesied in Isaiah 61:2. It is important to note that the Lord Jesus Christ read Isaiah 61:1, but he did not continue reading Isaiah 61:2 in full. Rather, he stopped at the portion of the verse that says, to proclaim the year of the Lord's favor, as in Luke 4:19 says. Quiero que noten que hay calendario profético del tiempo del fin en Isaías 61. Veamos. 1. Inicio del ministerio del Señor Jesucristo. Pues Isaías 61:1 habla del Espíritu Santo y de la unción, lo cual se remite a cuando Jesús fue bautizado. Mateo 3:16. 2. Predicación del Evangelio, la buena nueva a los abatidos, lo cual se refiere al ministerio del Señor Jesucristo. 3. Anuncio del año de la buena voluntad o el año agradable del Señor, como dice Lucas 4:19. 4. Anuncio del día de la venganza del Dios nuestro, que se refiere al juicio, el cual inicia por la casa, la iglesia. Primera de Pedro 4:17, Hebreos 10:30. 5. La consolación de los enlutados. Los enlutados señalan a todos los seres humanos que llevan la muerte dentro por causa del pecado desde Edén. Génesis capítulo 3. Pero solo los que se arrepientan de sus pecados y reciban a Cristo y permanezcan en Él podrán recibir la consolación que se remite a la resurrección y a la glorificación. Pues Isaías, además de mencionar la orden de consolar a los enlutados, habla la orden de Dios de dar gloria en lugar de ceniza, una referencia a la muerte, al polvo. La gloria es el cuerpo resucitado y glorificado. I want you to notice that there is an end-time prophetic calendar in Isaiah 61. Let us see. 1. The beginning of the Lord Jesus Christ's ministry. For Isaiah 61:1 speaks of the Holy Spirit and of the anointing, which refers to when Jesus was baptized. Matthew 3:16. 2. The preaching of the gospel, the good news to the poor, which refers to the earthly ministry of the Lord Jesus Christ. 3. The proclamation of the year of the Lord's favor, as Luke 14:19 states. 4. The proclamation of the day of God's vengeance, which refers to judgment beginning with the house, that is the church. 1 Peter 4:17, Hebrews 10:30. 5. The comfort of those who mourn. Those who mourn point to all human beings who carry death within them because of sin since Eden. Genesis chapter 3. Yet only those who repent of their sins, receive Christ, and remain in Him will receive the comfort, which refers to the resurrection and glorification. In addition to mentioning the command to comfort,
those who mourn. Isaiah also speaks of God's command to give them the crown of beauty instead of ashes, a reference to death and to the dust. The crown of beauty is the resurrected and glorified body. Isaías también menciona la orden del Señor de dar óleo de gozo en lugar de luto, otra referencia a la muerte. El profeta continúa diciendo que el Señor ordenó también dar manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, el cual es otra referencia a la muerte, pues produce llanto, dolor, angustia. La consolación, el óleo de gozo, el manto de alegría y la gloria se remite a las promesas eternas, especialmente la descendencia santa multiplicada eternamente, la cual es la derrota de la multiplicación del pecado y de la muerte. Por ello, al final del versículo 3 de Isaías 61, el profeta afirma: y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. En Isaías 61:4 se confirma esto, pues declara restaurar los escombros de muchas generaciones. Isaiah also mentions the Lord's command to give the oil instead of mourning, another reference to death. The prophet continues by saying that the Lord also commanded the giving of splendid clothes instead of despair, which is yet another reference to death, for it produces weeping, pain, and anguish. The comfort, the oil, the splendid clothes, and the crown of beauty all refer to the eternal promises, especially the holy offspring multiplied eternally, which is the defeat of the multiplication of sin and death. For this reason, at the end of verse 3 of Isaiah 61, the prophet declares, and they will be called righteous trees planted by the Lord to glorify him. In Isaiah 61:4, this is confirmed, for it declares that they will renew the ruined cities, the devastations of many generations. Es de notar que en Lucas 4, del 18 al 19, el Señor cita hasta el punto 3 de la lista de eventos del calendario que acabo de describir. ¿Por qué? Porque en ese momento, en Nazaret, el Señor Jesús hace el anuncio para Israel. Por ello, el Señor entró a la sinagoga en día de reposo. Les leyó a los judíos los versículos y les dijo que esa palabra se había cumplido. It is noteworthy that in Luke 4:18-19, the Lord quotes only up to point 3 of the list of events in the calendar I have just described. Why? Because at that moment in Nazareth, the Lord Jesus made the announcement to Israel. For this reason, he entered the synagogue on the Sabbath day, read the verses to the Jews, and told them that this scripture had been fulfilled. Pero al igual que en la época de Isaías, en ese momento en que Jesús lee en la sinagoga el rollo de este profeta, Israel rechazó el anuncio. El Señor Jesús sabía que esto iba a acontecer y por eso en Lucas 4, 25 al 27 les recuerda a los judíos lo que aconteció en la época de Elías durante la sequía de 3 años y medio, como juicio por causa de la adoración a los Baales que Israel practicaba siguiendo a Jezabel. But just as in the days of Isaiah, at that moment when Jesus read the scroll of this prophet in the synagogue, Israel rejected the announcement. The Lord Jesus knew that this would take place. Therefore, in Luke 4:25-27, he reminded the Jews of what happened in the days of Elijah during the drought of 3.5 years, as a judgment for the worship of the Baals that Israel practiced, following Jezebel. El Señor Jesús les recuerda a los judíos la misericordia hacia los gentiles,
la viuda de Sarepta y Naamán, el sirio, cuya lepra fue sanada por Dios a través de Eliseo, el cual fue enviado en la época del reinado de Joram, el impío rey de Israel, hijo de Acab. The Lord Jesus reminded the Jews of the mercy shown to the Gentiles, the widow of Zarephath, and Naaman the Syrian, whose leprosy was cleansed by God through Elisha, who was sent during the reign of Joram, the wicked king of Israel, son of Ahab. Son bien importantes estos dos eventos, porque el ministerio profético de Eliseo, entre aproximadamente el año 852 al 796 a.C., marcó el límite de tiempo para la ejecución del juicio sobre Israel, que desembocó en la caída de Samaria en el año 722 a.C. Después del final del ministerio de Eliseo y del mensaje que el Señor le mandó a Israel con la misericordia hacia Nínive, al final de la cuenta regresiva de 40 días de la profecía de Jonás, entre este evento y la caída de Samaria, Dios le otorgó a Israel un Yazab de 68 años. These two events are of great importance because the prophetic ministry of Elisha, which took place approximately between BC 852 and BC 796, marked the time limit for the execution of judgment upon Israel, which culminated in the fall of Samaria in BC 722. This occurred after the end of Elisha's ministry and after the message that the Lord, in his mercy, sent to Israel through Nineveh at the end of the 40-day countdown of Jonah's prophecy. Between that event and the fall of Samaria, God granted Israel a Yazab of 68 years. Cuando Jesús les menciona a los judíos los eventos de la viuda y de Naamán, les estaba diciendo que el límite ya había llegado para la ejecución del juicio del desamparo, debido al rechazo de Israel hacia el Señor Jesús y el año de la buena voluntad, el año agradable. When Jesus mentioned to the Jews the events of the widow and of Naaman, he was telling them that the limit had already been reached for the execution of the judgment of forsakenness because of Israel's rejection of the Lord Jesus and of the year of the Lord's favor. Esto se confirma en la reacción ante la predicación de Jesús en la sinagoga en Nazaret. Se llenaron de ira, lo echaron de la ciudad y querían arrojarlo desde la cumbre del monte para matarlo. El juicio del desamparo sobre Israel llegó cuando nació la iglesia durante el evento del derramamiento del Espíritu Santo descrito en Hechos 2, porque Dios tomó a otro pueblo, es decir, a los gentiles, las naciones. This is confirmed by the reaction to Jesus' preaching in the synagogue in Nazareth. They were filled with rage, drove Jesus out of the town, and attempted to throw him down from the edge of the hill to kill him. The judgment of forsakenness upon Israel came when the church was born, during the outpouring of the Holy Spirit described in Acts 2, because God took another people, that is, the Gentiles, the nations. El año de la buena voluntad quedó suspendido, pero como tiempo profético debía de cumplirse. ¿Cuándo? Resolveré esta pregunta en la siguiente prédica. The year of the Lord's favor was suspended, but as a prophetic period, it must be fulfilled, when I will resolve this question in the next message.